Bendecidos con toda bendición. Un saludo a la amada iglesia que se reúne en este momento para escuchar el calqueo mundial, el calqueo a las naciones, el alimento de la iglesia. Bueno, si estás por primera vez, te damos la bienvenida. Recibimos que nos puedes escuchar con tu limpio entendimiento y ser educado bajo la ciencia maravillosa de la gracia. En esta ocasión vamos a hablar sobre guardaos de los perros parte 2. Esto es una expresión paulina que se la dedicó a los apóstoles, a los 11 apóstoles, por causa del daño que ellos le hicieron a la iglesia. Y el daño que han hecho al mundo entero. La Iglesia Católica Romana es culpable de la pobreza mundial, de los países, de la finanza de los países enriqueciéndose. Ese ha sido el trabajo del adulterio espiritual que ha tomado lugar, que Jesucristo hombre lo está destapando con detenimiento y con lo que está escrito. Vamos a darle lectura al verso principal en Filipenses capítulo 3, verso 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, como quien dice, yo voy a seguir repitiendo. Aunque a algunos no les guste que yo repita, pero yo voy a seguir repitiendo porque ahí es que está el aprendizaje. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, nosotros hemos venido siguiendo un patrón de enseñanza por causa del daño que se le ha hecho a la iglesia. Hoy vamos a mezclar esta enseñanza con la carta que él le escribió a los Corintios cuando le dijo de los sentidos extraviados. Mira cómo dice, vamos a darle lectura a segunda carta a los Corintios capítulo 11 para ver cómo es que el trabajo de los apóstoles le hizo daño a las naciones. ¿Qué medios utilizaron para ellos colarse dentro de una sociedad que no tuvo el discernimiento de saber que ahí había maldad? Mira cómo dice el capítulo 11. En el verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la mente, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es que está la clave de este extravío que ha tomado lugar por 2000 años. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y no es que haya otro, pero vamos a ver cómo es que está el engaño, dónde está el embrujo. Dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Bueno, el trabajo de los perros religiosos, en esta carta que Pablo le escribe a los Corintios, dice, si viene alguno predicando a otro Jesús. Y naturalmente, aquí mismo en esta carta, Pablo le da seguimiento y les dice en el capítulo 5, en el verso 16, dice,
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿De qué estamos hablando? Pues que el Cristo que predicaban los apóstoles era el Cristo, el Jesús de Nazaret, el Cristo de José y María, el Cristo de Judea, el Cristo de Nazaret. Entonces Pablo está diciendo, ese no es el Cristo que nosotros hemos enseñado. El trabajo apostólico del apóstol Pablo era presentar a Cristo después que resucitó. Entonces, ¿cómo comienza los malos obreros a engañar? ¿Por qué Pablo dice guardado los perros, guardado los falsos obreros? Porque ellos persistían en predicar a Jesús de Nazaret. ¿Y en eso se basa la falsedad? Claro, porque estás conociendo a Cristo según la carne. Estás trayendo la historia del bebé, del pesebre. No es en eso que se basan las navidades, no es en eso que se basa una misa, no es en eso que se basan todas las religiones del mundo. Por eso yo he acusado a todas las religiones que están en falsedad. Tienen los sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ellos han sido engañados con otro Jesús. Creciendo en gracia les predica el Jesús verdadero. Pero aquí claramente queda demostrado que el Cristo que predicaban los apóstoles era el que ellos conocieron cuando vivieron en esos 33 años. Ellos predicaban esas experiencias. Con eso el mundo ha sido engañado. Hasta ahora usted ve todos esos retratos de Jesús de Nazaret. Eso es conforme como ellos piensan a la carne. Ese no es el Cristo que salva. Ese no es el Cristo que nosotros predicamos y que nosotros le servimos en espíritu y en verdad. Por eso el apóstol dice, nosotros no tenemos confianza en la carne, somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos al Señor y no nos dejamos llevar de las fábulas de los apóstoles. El daño ha sido grande, predicando a un Jesús incorrecto. Por eso es que él dice ahí, si recibís a otro Jesús que el que nosotros hemos enseñado. Por eso es que en primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 2, cuando él comienza a predicar, déjame darle lectura rapidito, él dice en el verso 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo dice también en el capítulo 15, verso 19. Él les dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida usted tiene los ojos puestos en Jesús de Nazaret, en los días de su carne, somos los más dignos de lástima. Por eso es que dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Este es el trabajo de Creciendo en Gracia, presentar a Jesucristo ya resucitado, presentarlo después de la cruz, no antes. Si la fe que tú has basado, la has basado en el niñito Jesús, en el niño Dios, en el niño que te ponen en la iglesia ahí para que le besen los pies, en el Cristo reguindado en una cruz, en símbolo de derrota. Ese no es el Cristo correcto. Ese es un falso Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice, si alguno os predica a otro Jesús, hay un solo Jesús, el que resucitó, porque el que murió ya no lo conocemos así, dijo el apóstol Pablo. Después dice en ese verso, también dice, o si recibís otro espíritu. El tema se divide así, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. En esto es que se basa el engaño de los falsos obreros y de los falsos apóstoles. Dice el capítulo
repitiendo el verso 4, vamos a leerlo de nuevo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿y cuál predicaba a Pablo? El que había resucitado después de la cruz. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu. Usted ve a esa gente que dice, oye, déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjame llevar por el Espíritu Santo. ¿En base a qué? No, déjate llevar. Tú sabes, tú búscale, pregúntale, déjate llevar que te guíe. El Espíritu Santo no guía así, bendecido. El Espíritu Santo es el Espíritu del Evangelio. Y el Espíritu Santo te guía en base a lo que está escrito. Imagínate que yo ahora pregunte, oh Jesús, demuéstrame a quién le sirvo, a Jesús de Nazaret o a Jesús el resucitado. Revélame. Eso es otro espíritu, bendecido. ¿Tú sabes cuánta gente se han turbado buscando dirección del Espíritu Santo? Eso es como la tabla esa que le llaman Ouija board. Oh, revélanos, y empiezan a buscar letras. Revélanos que si hay otro espíritu aquí en este cuarto. Eso no tiene sentido. Esos son sentidos extraviados. Nuestras comunidades están llenas de sentidos extraviados. Son gente que no tienen ordenados los pensamientos. No saben guiarse por la verdadera enseñanza del verdadero evangelio. Están en otro espíritu. Esa gente que han salido de nosotros se fueron buscando otro espíritu. Entraron en el laberinto. Espérate, José Luis no puede ser. No puede ser lo que él dice. Tiene que haber algo más. La Biblia no fue escrita para que él solo le explique. Hay que buscar otras explicaciones, otros maestros que nos orienten. ¿Por qué tú no te puedes orientar por el espíritu del verdadero evangelio de la incircuncisión? Dice otro Jesús, otro espíritu. Eso de estar buscando dirección del Espíritu Santo, bendecido, tú vas a terminar. Así están los pentecostales metidos en un cuarto orando. Revélame, manifiéstate. Espíritu, manifiéstate, háblame. Si él ya habló, lo que él habló está escrito. El mismo Jesús de Nazaret lo advirtió. Él dijo, mire, yo tengo muchas cosas que deciros, por ahora ustedes no la pueden sobrellevar. Como quien dice, deja que yo muera y resucite, que yo le voy a enviar la guianza. La guianza las envió en 14 epístolas plasmadas. La verdad del evangelio, de que tú estás perfecto, de que el pecado fue quitado, de que el diablo fue destruido, de que tú estás sano, tú estás próspero. Ese es el espíritu que iba a hablar. Habló, pero en base a lo que Pablo escribió, no le creyeron, lo mataron. Los apóstoles le hicieron la vida imposible. Hasta que el mismo Pablo no pudo hacer más nada que decir, mira, no juzguéis nada antes de tiempo. Esto está confuso, no juzguéis nada hasta que venga el Señor y nos explique. Pues el Señor llegó, bendecido. El Señor llegó a través de mi persona. El Señor te está hablando, dándote las directrices correctas para que no caigas en otro Jesús, para que no caigas en otro espíritu, sino que te guíes por lo que está escrito. Y entonces también dice otro evangelio. ¿Cuántas veces te hemos dicho que hay dos evangelios? Que no vayas a caer en el evangelio de los apóstoles, porque esos son los perros. A eso es que Pablo se refiere, guardado de los perros. Entonces, bendecido, tú tienes que estar claro. Tienes que estar claro en las directrices, porque cuando Pablo dice guardado de los perros, es que hay perros alrededor tuyo. Hay perros que se meten en el internet. Hay perros que aprendieron a hablar como nosotros hablamos. Hay perros que nos imitan, pero tuercen la escritura. Y te llevan, si tú estás medio flojón, los sentidos extraviados, te llevan y te engañan. Usted tiene que estar firme en el evangelio de la gracia. Mira, la gracia es como un contrato de esos que tú firmas. Como cuando tú coges un teléfono por 2 años y tienes que mantener ese plan. La gracia te compró, ya tú no te perteneces a ti.
Y el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Él va a terminarlo, pero tú tienes que tener los sentidos puestos en lo que está escrito. La brújula te guía a creciendo en gracia. La brújula te guía a JH. La brújula te guía al evangelio de la incircuncisión. No te desvíes. No dejes que tus sentidos se extravíen cayendo en el laberinto de los que muchos, o más bien un puñado, han caído. Aunque a través de la historia por 2000 años estuvo toda la teología, como está actualmente, en apostasía por caer en el enredo de otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Bendecidos, amada iglesia, qué instrucciones claras para ti en esta hora. Y seguimos en el conteo regresivo hacia la transformación, que es el próximo paso que le espera a la iglesia. Hasta luego, te deseo el mejor día. Bendecido.